Se define la tradición como el legado de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos y costumbres que se sostienen a través del tiempo. En esta aventura intervienen oficios y labores específicos que con su trabajo se encargan de mantenerla viva. San Antonio de Areco es su capital, donde hace más de 75 años se realiza la fiesta de la tradición. San Antonio de Areco fue declarada capital de la tradición en el año 2015, reafirmando así el compromiso local con la vida y el trabajo gauchesco. Un buen punto de partida para entender este compromiso histórico es el Museo Ricardo Guiraldes. Mi nombre es Andrea Vigil y soy la actual directora del Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes. Bueno, dentro de la historia de San Antonio de Areco, el momento en el que el museo abre sus puertas es un punto de inflexión muy importante, porque a partir de ahí se va a ir construyendo cierta identidad que está ligada con el tema del gaucho, Don Segundo Sombra, Ricardo Guiraldes. Se va a ir tejiendo un hilo conductor entre un montón de esas temáticas que hasta el momento por ahí estaban sueltas a través de la construcción del museo en el año 38. A partir del 39 es cuando se empieza a festejar la tradición en San Antonio de Areco. Y desde ese momento entonces se va a ir construyendo este Areco Tradición que tenemos hoy. De hecho, hoy somos la capital nacional de la tradición. Mi trabajo consiste, ¿no?, en mantener vivo este espacio que a su vez tiene como misión mantener la tradición. Siempre intentando que la temática de nuestro museo se abra lo más posible porque, bueno, no se trata únicamente de venir a ver objetos que tengan que ver con lo gauchesco, sino que detrás de cada objeto hay muchísima historia. Entonces, bueno, tratar de transmitir esa historia, de mantenerla viva y de que quede siempre claro el concepto de que para nosotros la tradición es algo dinámico, es un concepto que no está cerrado definitivamente y que uno tiene el deber de enseñárselo al otro que no lo sabe. Para nosotros no funciona así. La tradición estamos convencidos de que se construye colectivamente, en la diaria. Así que bueno, hacia ese lado vamos apuntando con el trabajo del museo. Pero el punto definitivo de quiebre en nuestro lugar lo da la inundación del año 2009. El 26 de diciembre de ese año, las salas del museo llegan a tener alrededor de 1,5 metros de agua. El patrimonio se perjudica gravemente. Todos empezamos a hacer todo. Nos convertimos un poco en quienes hicieron el rescate del patrimonio, en la posterior restauración del mismo. Así que bueno, ese fue un hecho realmente muy importante en la historia de la institución y que por suerte terminó muy bien, porque el patrimonio pudo ser recuperado completamente y tras 4 años de trabajo a puertas cerradas, el museo hoy está totalmente reabierto. Todo proceso histórico queda reflejado en el arte. Ocurre que el artista siente la necesidad imperiosa de dejar su huella. Se ve urgido de narrar el tiempo que lo antecedió. En el atelier La Recoba, el arte es el reflejo del nacimiento de San Antonio de Areco y de su tradición. Me llamo Miguel Ángel Gasparini, pintor costumbrista gauchesco. La tradición, siempre digo que no es como una cama, sino como un trampolín. Porque si uno vive anclado en el pasado, no sirve. Pero sí sirve la tradición para lanzarse hacia adelante
en busca de nuevas modalidades que vayan mejorando la tradición. El artista siempre está buscando, y yo en el tema gauchesco busco lenguajes plásticos. El tema siempre es el mismo: los arreos, las tropillas, los fogones, el hombre trabajando con el arado. El tema siempre es igual, pero la presentación plástica, los colores, la composición, el dibujo, la forma, eso estoy en una búsqueda constante. El artista del siglo XXI tiene que estar comprometido con la realidad social en la que vive. Por eso yo no puedo pintar al gaucho fortinero ahora. Pinto al paisano de mi pueblo, de mi época, al paisano arequero. Pero cuando me remito a un trabajo histórico, me documento primero. La pintura muralista siempre requiere que yo vaya a consultar las fuentes históricas. Entonces, estoy en contacto con historiadores, cronistas, el arte puesto al servicio de algo. En las obras de Gasparini se puede observar la vida gauchesca en su esplendor. Jineteadas, caballos, atardeceres y mateadas. La representación que realiza de la vida cotidiana ilustra a San Antonio de Areco, convirtiendo al pueblo en un lienzo vivo. La arquitectura es otro pilar del patrimonio cultural de un pueblo. La inmigración a comienzos del siglo XIX provocó un crisol de estilos en San Antonio de Areco. Esto, que podría ser leído como un desorden urbano, terminó siendo revalorizado en la década del 70. Nos encontramos en el edificio más representativo de estos cambios, la iglesia de San Antonio de Padua, en pleno corazón de Areco. Yo soy Eduardo Clancy, arquitecto, soy el presidente de la Junta de Estudios Históricos de San Antonio de Areco, que es una entidad que se dedica a recopilar la historia de Areco, a ordenarla. La parroquia, aparte de su importancia, digamos, es un hito histórico y es un poco el lugar fundacional de San Antonio de Areco. La tradición de Areco ha ido cambiando en la medida en que la sociedad, los habitantes, fueron cambiando también. Más hacia el siglo XIX, la ley de inmigración incorpora a la Argentina como 3 millones de nuevos habitantes, que eran todos extranjeros, ¿no? Y a Areco vino una enorme cantidad de gente de España, algunos de Francia, muchísimos italianos. Los italianos trajeron con ellos la artesanía en la construcción. Entonces vamos a ver muchas casas con el estilo italianizante que repite muchas de las modismos, digamos, de los tics de las arquitecturas italianas, o sea, del Renacimiento, del Barroco. Por lo tanto, la tradición fue variando, ¿no? En la medida en que todos estos pueblos se fueron amalgamando. Los criollos compartieron esto que tenían con la nueva gente enseñó a los criollos ciertos conocimientos que ellos no tenían. Bueno, es la historia de América, ¿no? La tradición es ese hilo conductor que sostiene el camino de la historia. En San Antonio de Areco, diferentes identidades aportaron a la formación de la cultura gauchesca. El ferrocarril permitió mejorar la comunicación con la capital.
y de esta manera incorporar nuevos elementos de consumo a la sociedad de la época. La vida cotidiana fue cambiando alrededor de estas novedades. Bueno, mi nombre es Juan Aurelio Lucero, soy investigador de historia y soy secretario de actas del Instituto de Investigaciones Históricas Notariales del Colegio Escribano de Ciudad de Buenos Aires. Acá estamos en lo que es la parte del sótano del Bartokio, estamos frente a la Plaza Arellano, plaza principal del pueblo, y acá hay varias cosas para explicar. Con el ferrocarril que llega, hierro y chapas. Por eso los techos empiezan a hacer chapa. ¿Qué permite el techo de chapa? Juntar el agua de lluvia. Por el agua de Areco, la primera napa se corta. Entonces hay que juntar agua de lluvia, la ropa si no se podría por el corte del agua. Y esta cisterna se alimentaba justamente del techo. La inmigración cambia todo. Al interactuar con los habitantes del lugar, suman a sus habitantes a sus gustos. Cambia la comida, cambia la forma de vestir. La cotidianidad de la forma de vida en una época impacta directamente en la tradición. Esas costumbres se resignifican y transforman en ritos. Quesos y vinos iban al sótano. El vino por la conservación y el queso viene con la inmigración. Y aparecen distintos quesos y la fermentación muy fuerte de ellos. ¿Cuál es el método de respiración, de aireación? Rejas puestas a la altura de la vereda y eso permitía que los gases que producía la fermentación salieran. La tradición se va, digamos, adaptando a todas estas circunstancias históricas y lo que tenemos ahora nosotros es mucho del paisano del siglo XIX, que recibe las influencias de Europa también. Entonces, el paisano lo vemos desfilar con una boina, que es una boina vasca, con bombachas, lo vemos desfilar con fajas y demás que también vienen del País Vasco. Fue incorporando, digamos, distintas cosas de otros lugares. Areco expresa de sus edificios históricos cómo fue el proceso de revalorización de los espacios públicos. Desde los adoquines característicos de la plaza principal hasta la misma iglesia de San Antonio de Padua. La arquitectura arequera muestra la impronta de construcciones típicas de Italia, Francia y otras zonas de Europa. Hacia los años 70 hubo un movimiento interesante de revalorización de lo que era la arquitectura, de la conservación de la arquitectura. Y a esos efectos se delimitó, por ejemplo, el casco histórico y se dictaron normas para la preservación de los edificios. Y eso trajo como consecuencia que no solo mis colegas, sino que gente que también no tenía nada que ver con la profesión, se interesara por estas cosas. Entonces ahora existe en la población de Areco una idea de que la preservación es un bien. Bueno, decíamos que esto era el sótano, pero fundamentalmente, en un momento dado, 1940-1950, aparecen las confiterías. Era el Bartokio y la Armonía. O sea que se puede hacer. Crece la gente, nos tomamos un café, charlamos, pero también se pueden hacer fiestas de casamiento, cumpleaños, arriba. Para eso necesitaban una cocina. La cocina estaba en el sótano.
el agua de napa, ventanas de aireación, un horno, hoy diríamos un horno pisero, en aquel momento un horno panadero. Y esto alimentaba todo lo de arriba. O sea, todo se hacía acá. La vestimenta, la arquitectura y el arte fueron atravesados por nuevas costumbres que transformaron para siempre la vida cotidiana. Este es el mural de la historia de San Antonio de Areco. En un grupo de gauchos que están en torno al fogón, el paisano más viejo levanta la mano y pide silencio. El gaucho le cuenta que acá se construyó el Puente Viejo, uno de los primeros puentes en el país. Pasaban las carretas que venían hacia Buenos Aires. Después se hace la iglesia actual en 1870, en el mismo lugar donde estaba la capillita. Esta es la tercera versión de la iglesia. Tiene algunos temas muy interesantes. Hacia fines del siglo XIX aparecieron muchos elementos que cambiaron la arquitectura. Los perfiles de hierro, por ejemplo, con los que se construían edificios. Aparecen las columnas, las famosas columnas de las galerías de hierro fundido aparecieron hacia fines del siglo. Y entre otras cosas apareció este elemento interesante que es una placa de chapa que imita un artesonado de yeso, pero es de chapa. La iglesia tiene, bueno, toda la impronta del fin del siglo XIX, como decíamos los artesanos italianos, la imitación del mármol, todos estos zócalos de las columnas y las columnas mismas. El altar tiene algunas alteraciones y bueno, pero ese altar, digamos, con todos los elementos que lo rodean, son de fines del siglo XIX. Así que es una iglesia que, bueno, para lo que son las iglesias de Europa no es tan antigua, pero sí lo es para nuestro medio, ¿no? Llegamos al libro Don Segundo Sombra, del año 1926. Este libro hizo famoso al pueblo por Ricardo Guiraldes y por el personaje, Don Segundo Ramírez Sombra. Después que murieron ambos, se construyó el museo del año 38. Vamos a entrar a la primera de las salas del museo. Es la sala que lleva el nombre de institucional y donde se cuenta la historia del lugar. Se van a encontrar en primer lugar con las fotos de Ricardo Guiraldes, de Don Segundo Sombra y el libro. Imágenes de la inundación, esto que mencionábamos como tan importante. Esta es la sala Ricardo Guiraldes, su faceta gauchesca a través de su poncho, de su recado, de su guitarra. Parte de su obra literaria, el escritorio en el que él trabajaba, los aspectos que habitualmente no se conocen de Ricardo Guiraldes, como su faceta espiritual ligada a la doctrina hinduista que él practicaba. El libro Don Segundo Sombra, que acá tenemos el ejemplar número 1, fue traducido a casi 30 idiomas distintos, así que acá se pueden ir viendo algunas de las tapas. Acá en este sector vamos a entrar a la sala que lleva el nombre de Tientos y Filigranas. Y en este lugar lo que se puede observar son dos de las artesanías más importantes que tiene el pago de Areco, la soguería y la platería. Dentro de todos los trabajos en soga, este arte de tejer los cueros, se destaca este especialmente, que está realizado con el cuero del caballo moro de Ricardo Guiraldes.
Y en el 39 surgió en Areco la idea de crear el Día de la Tradición. Durante muchos años fue la sede oficial de los festejos, pero desde el 2015 es la capital nacional de la tradición. Vamos a poder observar en esta última sala de nuestra exhibición permanente, por un lado, toda la historia del gaucho. Del otro lado de la sala ya vamos a estar metiéndonos un poquito en Areco. Entonces ahí lo que van a ver son nuestros gauchos. La bandera que encabeza el desfile del Día de la Tradición. Ese día donde desfilan más de 1000, casi 2000 gauchos a caballo. Todos los centros tradicionalistas que nos visitan vienen con su estandarte, pero nadie con bandera. La única bandera nacional es la que encabeza el desfile y que, por supuesto, la porta un paisano del Pago de Areco. En este caso, Oscar el Mosco, como le decimos nosotros, Pereira. Bueno, a mí me eligió Estela Lennon y en el museo ya estaba directora Cecilia Smith. Entonces cuando Cabral no podía llevar más la bandera, que ya estaba muy viejo, me eligieron a mí. Así que vos te merecés la bandera porque vos sos el más viejo, el más gaucho, que sé, no sé lo que sea. Me siento bien, qué sé yo, porque es una cosa que es linda hacerlo, porque es una cosa más que uno ha hecho en la vida, ¿no es cierto? Todo lo uno que puede hacer uno siempre viene bien. La tradición es algo que yo personalmente tuve que aprender, que comprender, y a partir de ahí empecé a querer. Tiene mucho que ver con los recuerdos que uno atesora. Uno puede conservar un viejo cuchillo, puede conservar una pieza de un recado, y todo eso hace también a la tradición. La tradición es dinámica, tiene distintas épocas y momentos. El arte ocupa el lugar preponderante en la cultura tradicional. En todas sus manifestaciones es el cincel que burila, que hace a la cultura de un pueblo y a lo tradicional.